¿Qué es la oración? Orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o el alma ante Dios. Por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para el bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Este es un extracto del libro de John Bunyan de cómo orar en el Espíritu y me pareció preciso traerlo porque el tema a tratar en esta mañana, como cada primer domingo del mes de este año, tenemos una meditación acerca de la oración, ya que la vida del cristiano o nuestra vida de iglesia es como un avión de dos alas. Por un lado necesitamos la palabra de Dios y por el otro lado necesitamos orar. Así de necesarios son estos medios de gracia que el Señor le ha otorgado a su iglesia para crecer en la vida de fe y para ser guiados por el Espíritu de nuestro Dios. Y la misma Escritura nos muestra que los hombres que fueron usados grandemente por Dios en el pasado fueron hombres y mujeres de oración. En el comienzo de la iglesia temprana, en los Hechos de los Apóstoles, la palabra y la oración era primordial. Y no solo para ellos, sino eso también debe ser para nosotros. Es primordial que la iglesia de Cristo tenga de mucha y suma importancia la Escritura, como así también la vida de oración. Y lo que vamos a ver en esta mañana es la motivación o el propósito de nuestras oraciones. Hermanos, necesitamos orar los unos por los otros para conocer y entender lo que ya tenemos en Cristo. En este pasaje tenemos la carta de Pablo a los Efesios. Y es interesante lo que la Escritura nos muestra, que el deseo de Pablo por los Efesios es que sigan creciendo en la fe. El propósito de la carta de Pablo a los Efesios es confirmarlo en esta fe y animarlos a vivir en este mundo con la esperanza gloriosa que tienen en Cristo para vivir en unidad por medio de Cristo. Y no solo eso, sino que también ora por ellos. Y él ora a Dios con un propósito. Y eso es lo que veremos en esta mañana. Por eso el título del sermón es El propósito de la oración. ¿Y qué es un propósito? Según la Real Academia Española, un propósito es el ánimo o la intención de hacer o de no hacer algo. En este caso, la oración. Un objetivo que se pretende conseguir. Podemos preguntarnos entonces por qué Pablo ora por los efesios. ¿Por qué lo hace? Y eso es lo que vamos a ver en el punto número 1, y es para ser agradecidos con Dios. Esto va del versículo 15 al 16. Y es importante que nosotros entendamos dónde estaban los efesios. Los efesios habían recibido el evangelio con gran poder. Habían recibido el evangelio de Dios y ellos vivían en una ciudad donde para muchos el evangelio era infructífero. Pero Pablo estaba viendo el gran poder que Dios estaba operando en esa ciudad. Ellos tenían a la gran diosa Diana, a Diana de los Efesios. Entonces, una ciudad que estaba inclinada a la idolatría, y es ahí donde Pablo estuvo por un tiempo y donde también ahora desde la prisión, en otro lugar, él anima a sus hermanos por medio de esta carta. Lo primero que veremos es la motivación de Pablo en la oración.
Podemos preguntarle al texto por qué o qué es lo que a Pablo lo mueve o lo motiva a orar. Nosotros podemos ver en la primera sección de la carta que Pablo los afirma en esa identidad, en ese beneficio que ya tienen por la obra de redención que Dios ha hecho en ellos por medio de Cristo. Miren cómo lo dice, los efesios ya tienen toda bendición espiritual. Los efesios ya habían sido escogidos por Dios, adoptados como hijos, redimidos y fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es esa la garantía del creyente. Y todo esto Dios lo hizo para alabanza de su gloria en Cristo. Y Pablo alaba a Dios por esa gran obra de redención que Dios hizo por ellos. Dios está llevando a cabo su plan de redención soberanamente, salvando y apartando a los efesios como un pueblo para Él mismo. Esto se puede ver en los primeros versículos y Pablo, con un motivo de alabanza, él se dirige a Dios y no solamente a Dios, sino que a sus hermanos. Por eso podemos leer el versículo 15 y dice, por esta causa, por lo que ya vino diciendo antes, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Lo que Pablo ya dijo en los primeros versículos también lo conecta con lo que sigue. Sus primeras palabras de esta carta o el efecto que produjo la obra que Dios hizo en los efesios es la causa o es la razón. Y por ese reporte también que él había recibido, porque él dice que él había oído. ¿Qué oyó Pablo? ¿Qué fueron esas palabras que él oyó? Él recibió esas palabras de que sus hermanos en Éfeso estaban andando en la fe. Y esto es importante, porque ellos profesaban su fe en el Señor Jesús. Y esa fe se evidenciaba de manera práctica. Y noten que alguien le comentó a Pablo cómo ellos estaban permaneciendo, estaban perseverando fieles a Jesús. Y no solo eso, sino que ellos vivían su vida de fe unidos a sus hermanos. El verdadero cristiano ama a Cristo y ama a los santos y fieles, como lo dice al principio de la carta en su saludo, a los santos y fieles. De esta manera Pablo trata a sus hermanos a la distancia. Él no los puede ver. Él desde la prisión no podía ver a sus hermanos, pero sí oyó ese reporte de que otro hermano le llevó. Ahora, ¿de qué otra manera ellos podían dar testimonio de su amor por Dios? ¿Cómo ellos podían mostrar su amor a Cristo? La única manera era mostrando ese amor a sus hermanos. Y esta palabra que está ahí, amor en el texto, esta palabra es ágape. Ágape es un amor afectivo, benevolente, un amor que le busca hacer bien a los demás. Esa es la palabra que se usa ahí. Entonces podemos ver que estos hermanos estaban andando en la fe y en el amor, buscaban hacerse el bien los unos a los otros. Y podemos nosotros llegar a la conclusión, por medio de toda la Escritura, por más que una iglesia tenga el cartel de sana doctrina, por muy buena teología que tenga, la única manera de mostrar el amor a Dios es amando a los hermanos. Un amor como lo dice el Evangelio de Juan y lo dijo el Señor Jesucristo. En esto conocerán
O sea, en esto el mundo conocerán que son mis discípulos. ¿Sí qué? Si tuvieres amor los unos por los otros. Este informe que le dieron a Pablo lo motivó a regocijarse y lo movió a escribirles. Pablo simplemente podía haber quedado, bueno, qué bueno que los éfesos anden en la fe, anden en el amor, pero el Espíritu de Dios lo llevó a escribir esta carta para hacer saber a ellos lo que ya tenían en Cristo. Y él menciona estas dos razones por las que da gracias a Dios. La fe que tenéis, no dice la fe que tendrán, la fe que tenéis en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos. Por esta causa, leemos el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjense que él no cesaba, él no dejaba de dar gracias a Dios por sus hermanos. Continuamente Pablo agradecía por lo que el Señor estaba haciendo en ellos. Podríamos pensar que la oración es simplemente repetir palabras a Dios monótonas, frías, repeticiones sin sentidos. Hermanos, nuestras oraciones deben estar llenas de gratitud. Nuestras oraciones deben estar llenas de agradecimiento por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Ahora, observen la situación en la que Pablo se encontraba. Él escribe esta carta desde la prisión. Y fíjense lo que hay en su mente y en su corazón. En su mente y en su corazón estaba el avance del reino de Dios. Su regocijo estaba en la obra que el Señor hacía en cada iglesia local. Notemos la actitud de Pablo de agradecimiento constante y cómo recordaba a sus hermanos, no solo en esta carta, sino podemos ver en la carta a los Colosenses también, Colosenses 1:3, también en sus oraciones por cada una de las iglesias locales. En Colosenses 1:3 dice, siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Romanos 1:8, también junto al saludo, en Romanos 1:8 en NTV también dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Y por qué daba gracias? Él dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, otra vez la misma palabra, sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La mente de Pablo para animar a sus hermanos era esta, su acción, su actitud de tener una constante oración por cada uno de ellos. Lo que lo mueve o lo motiva a Pablo a la oración es la oración, es la acción soberana de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su voluntad, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y aún así la Escritura nos dice que tenemos que orar. Y Pablo oraba por sus hermanos. Él oraba con acción de gracias por esa obra en la vida de sus hermanos y por cada iglesia local y aún por los mismos corintios. Si les preguntara a alguno de ustedes, ¿le hubiese gustado ser parte de la iglesia de los corintios? Si vemos todos los problemas que ahí había,
¿Alguno de ustedes le hubiese gustado estar en esa iglesia local? Pablo los amaba. Pablo comienza su carta y le dice a los santos y fieles. Ese era el corazón de Pablo, un corazón pastoral, que amaba a los suyos, que amaba a sus hermanos, y por más que ellos tuvieran cierta circunstancia en la iglesia de los Corintios, él los amaba con un amor entrañable, por eso él les escribe. Podemos ver ese corazón en la vida de Pablo, de que el avance del reino de Dios siga adelante. Por eso los exhorta a ellos a que crezcan en amor. Pero es interesante que nosotros podamos también dar gracias por cada uno de nuestros hermanos. Pablo daba gracias por aquellos que habían creído en el Señor Jesús. Y si algo podemos ver, que la actitud de Pablo es digna de imitar. ¿Por qué? Porque a pesar de que él estaba en prisión, la situación en la que estaba viviendo no lo llevó a la queja o a renegar de Dios. Él no renegó contra Dios por la situación en la que él estaba viviendo, lo que estaba pasando. Él no llevó su situación ante Dios y se quejó, no se quejó por sus hermanos. La actitud de Pablo es digna de imitar. ¿Por qué? Porque lo que él estaba viviendo no fue un impedimento para que él no orara, para que él no agradeciera a Dios. Podríamos pensar, bueno, pero Pablo era Pablo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos el mismo espíritu. Y por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Ahora, en las dificultades, ¿cuánto nosotros podemos desviar nuestra mirada y no tener esa acción de gracias como la que tenía Pablo? La actitud de él era una oración constante por ellos. Él agradecía por sus hermanos que permanecían en la fe y en el amor para con los demás. La motivación de Pablo para orar era una motivación genuina. Una motivación genuina. Pero ¿qué de nosotros cuando vemos a algún hermano en debilidad? ¿Qué actitud nosotros tenemos? Cuando vemos que alguien sigue luchando con sus pecados, o cuando oímos de que alguien cayó en pecado, ¿cuál es la actitud nuestra? Alguno podría pensarse también y mirar lo que yo estoy pasando. Ustedes no me entienden. ¿Cómo me pedís que ore por los demás? Mirá la situación en la que estoy. ¿Cómo voy a ser un agradecido de lo que Dios está haciendo por los demás? Pablo estaba en la prisión. Esa es la inclinación nuestra, siempre ver lo negativo. Pero nosotros debemos renovar nuestra mente y ser agradecidos con Dios por la obra de Dios en medio de su pueblo. Nuestras oraciones deben estar llenas de gratitud. ¿Cuánto oramos y agradecemos a nuestro Dios por nuestros hermanos que permanecen en la fe y en el amor? Revisemos en esta semana. ¿Cuáles fueron nuestras oraciones? ¿Simplemente me centré en mí mismo? ¿Pedí solamente por mí? Y ni siquiera me acordé de mis hermanos. Pero noten cómo él constantemente oraba por ellos y no cesaba de hacerlo. No cesaba de agradecerle a Dios. El propósito de Dios para nuestras vidas es que apliquemos esta verdad y que vos apliques esta verdad en tu vida. Que ores. Orad sin cesar. Y que lo hagas con acción de gracia por cada uno de tus hermanos o por todos los santos. Hermanos, por otra parte, debemos ser una comunidad que se preocupa por el avance del reino de Dios.
Nosotros entendemos que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, lo sabemos. La misma Escritura dice que Dios conoce lo que vamos a pedir antes que salga de nuestras bocas. Dios sabe todo lo que va a suceder. Pero lo que a nosotros debe movernos a orar es que Dios tiene todo en su control. Dios es soberano y la oración es un medio para que Dios siga obrando en su pueblo, en el avance de su reino, y seamos agradecidos con el Señor. Por eso la Escritura nos manda a orar y que lo hagamos con acción de gracias. Por eso Pablo agradece y desea que los efesios crezcan en el conocimiento de Dios y de la esperanza gloriosa que ya tienen en Cristo. Este es el propósito de la oración y lo segundo que vamos a ver. Primero vimos que el propósito es que seamos agradecidos o que nuestras oraciones tengan acción de gracias. Lo segundo es pedir específicamente. Eso es lo segundo que nosotros podemos ver en el propósito de la oración. Pablo no solo agradece por todos los santos, sino que también intercede por sus hermanos delante de Dios con dos motivos. Dos motivos se puede ver en estos versículos a continuación. Primero, él le ruega a Dios con una finalidad: un mayor conocimiento de Dios. Versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense en cómo Pablo se acerca a Dios con confianza. Pablo ruega a Dios con un respeto y una reverencia notable. Él reconoce que toda oración a Dios debe llegar a través de la persona de Jesús. Jesús dijo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Él lo hará. Él reconoce al Padre de gloria, reconoce que Él posee toda gloria y esplendor. El Padre cuya gloria es una de sus características, y como también el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Orar al Padre pidiéndole a Él en el nombre de Jesús. Ahora, si ustedes leen esta carta completa, es una carta, y si ustedes la leen completa, corrida, tiene este lenguaje de padre e hijos. Constantemente van a ver esas dos palabras, ese concepto de padre e hijos, y ahora cómo el pueblo de Dios puede relacionarse con Él como hijos adoptivos, como lo decía en los primeros versículos. Ahora, Él les pide que a través de un espíritu de sabiduría y de revelación, acá por el contexto, podemos ver que esa sabiduría y esa revelación es para un conocimiento más profundo de Cristo. Ese espíritu de sabiduría y de revelación es para un conocimiento más profundo de Cristo. Lo que Él hizo a favor de su pueblo no es un mejor conocimiento intelectual, ¿eh? No es para que, sé más de Dios que otros. No es para que te puedas llenar de ese conocimiento ¿Saben que es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer? Que el creyente pueda tener un conocimiento de Dios. Y eso solo puede provenir del Espíritu Santo. Tener ese mejor conocimiento de lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Tener un conocimiento de quién es Cristo y de todo lo que el creyente tiene por medio de Él. En este contexto usted ve que el creyente ya ha recibido toda bendición espiritual y Pablo aún ruega por esto, que ellos crezcan en un
conocimiento de Dios más profundo y solo por medio de la obra del Espíritu puede llegarse a dar esto. Por eso él ora al Padre. ¿Para qué? Para que los efesios conozcan más profundamente a su Dios y lo que Dios espera de los suyos para vivir vidas transformadas. La petición de Pablo no es como la petición de muchos hoy en día. Muchos pueden tomar este pasaje de la Escritura y pueden pensar que Dios me va a traer una nueva revelación, que Dios me va a mostrar en una visión lo que Él quiere de mí. Otros pueden decir, bueno, yo quiero más milagros físicos, yo quiero ver lo que se veía en el libro de los Hechos, pero lo que Pablo le está pidiendo a Dios es que sus hermanos tengan un mayor conocimiento de quién es Dios. ¿Para qué? Para que esto afecte su manera de vivir. Recuerden que ellos estaban rodeados y ellos también en otro tiempo vivían en idolatría. Por eso Pablo hace esta petición delante de Dios, que conozcan mejor a su Salvador, para que eso transforme, cambie su manera de vivir. Y con la misma idea sigue el versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta es la segunda petición de Pablo a Dios para que los efesios entiendan, o como dice en otra versión, dice para que los ojos del corazón sean iluminados. Es el corazón el asiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, pero es el corazón también con el cual el ser humano cree en la verdad de Dios, en esa fe que ellos habían puesto en Cristo y que solo el Espíritu Santo puede traer más luz. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Solo el Espíritu de Dios puede traer luz a la vida del creyente para entender mucho mejor a Dios. No hay otra forma. Por eso Pablo pide por ellos, para que sean iluminados por Dios, para que sean iluminados por el Espíritu Santo. Y esto no se trata de leer más, No se trata de ir a una biblioteca llena de libros que me digan cómo es Dios, para conocerlo a Dios. No se aprende esto de la noche a la mañana. No es tener un mejor conocimiento intelectual de quién es Dios, sino que es el Espíritu de Dios quien puede iluminar el corazón y llevar al creyente a un mejor conocimiento de Él. Ahora, si entendemos que la oración es un medio por el cual el creyente puede llegar a Dios, lo que nosotros también debemos de entender que no son nuestras oraciones que van a cambiar el propósito de Dios. Cito a un hermano y miren lo que dice acerca de la oración. Él dice, la oración no cambia las circunstancias, sino el corazón. La oración no es solo pedir. La oración nos debe llevar a un mejor conocimiento de quién es Dios. La mayor bendición en la oración es conocer a Dios. Fin de la cita. Lo que nosotros podemos hacer, como lo está haciendo Pablo, es que por medio de las oraciones podamos pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la capacidad para poder afrontar cada circunstancia en nuestra vida. Pablo oraba por sus hermanos para que ellos tengan más luz. Es Dios trayendo luz por medio de su Espíritu y siempre va a utilizar las Escrituras. Siempre Dios va a usar las Escrituras
para que los creyentes en Éfeso y también nosotros sepamos, reconozcamos, comprendamos y entendamos quién es Dios. Hay 3 objetivos que Pablo tiene en mente que los creyentes tienen que conocer y crecer en su entendimiento. Primero, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Esa esperanza a la que Pablo se refiere es una esperanza objetiva, consecuente de la elección de Dios y la relación de Dios con sus hijos en Cristo. Esa es una esperanza que tiene, y lo podemos ver en este pasaje, que esa esperanza es una confianza de lo que Dios ya ha hecho por cada uno de ellos. Pero también es una esperanza, una actitud de corazón que espera en Dios, que espera en su obrar. Hermanos, esta esperanza cambia la vida de las personas. Esa esperanza es la que transforma. Esa esperanza es la que hace la diferencia en un mundo perverso, donde abunda la maldad y donde nosotros veníamos en otro tiempo. Más adelante, el mismo Pablo le dice a los efesios que ellos vivían en oscuridad. Nosotros también en otro tiempo vivíamos en tinieblas. En otro tiempo estábamos cegados, no teníamos vida. En otro tiempo no queríamos conocer, rechazábamos quién era Dios. Ahora, esa esperanza gloriosa que hay en Cristo, esa esperanza es la que hace la diferencia entre aquellos que creen en Dios y aquellos que rechazan a Dios. ¿Cómo se puede vivir en un mundo hostil que no ama a Dios? Con esperanza. Con esa esperanza a los cuales ellos fueron llamados. Ese llamado o esa elección por parte de Dios es lo que hace esa diferencia. El creyente debe vivir con la esperanza y la confianza en que Dios suple, completa todas las necesidades espirituales y hay una esperanza futura. Y no solo eso, sino que continúa la segunda parte del versículo 18 y vemos el segundo objetivo que Pablo pide en oración para que los efesios sepan o conozcan. Y él dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Más allá de lo que el creyente hereda de Dios, como ya lo viene diciendo en los primeros versículos, que todas las bendiciones que sus hijos han recibido y recibirán en un futuro por medio de Cristo, la Escritura nos enseña también que el tesoro más grande y valioso para Dios es su pueblo santo. Los santos son las personas que Dios ha redimido, la que Dios ha tomado como posesión suya para sí. Dios los considera como su preciosa posesión, pero no porque ese pueblo tenga algo en sí mismo, sino es por lo que Cristo ha hecho por ese pueblo. La Biblia dice que su pueblo es un especial tesoro para Él. Lo que Cristo ha hecho en la obra de redención, el fruto de su gracia, su herencia eterna, son los muchos hijos en los cuales por medio de la fe en Cristo entrarán a la gloria eterna para disfrutar de la presencia de Dios. Estos que han creído en Él por medio de Cristo ahora son llamados hijos de Dios y van a disfrutar de la presencia de Dios plenamente en un futuro. El tercer objetivo de la oración de Pablo al interceder por sus hermanos está en el versículo 19.
y cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros, para con nosotros los que creemos. Esa palabra que usa Pablo, supereminente, tiene el significado de algo que pasa una línea, algo que excede, algo que abunda o sobreabunda. ¿Qué desea y pide Pablo en oración por los efesios? Que conozcan cuán grande es el poder de Dios. Pablo usa estas palabras para mostrar la magnitud o la grandeza, para expresar con abundante es el poder de Dios para los creyentes. Podemos decir que esto es algo extraordinario e indescriptible. Ese poder excede nuestro limitado concepto humano que tenemos acerca de Dios. Él usa todas estas palabras para enfatizar esta potencia tan grande que los creyentes ya tienen por creer en Jesús. Nosotros no estamos tan conscientes de que ese poder que operó en Cristo opera en ustedes y en mí. Por eso es necesario que Dios nos dé mayor conocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 19. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Observe que lo que Pablo está usando en medio de esta oración culmina con una frase para animar a la iglesia en Éfeso. Pablo está orando por sus hermanos y le está trayendo esta frase en la cual sus hermanos podían confiar. Podían descansar en el gran poder de Dios. Ese poder que operó en la persona de Cristo, ¿con qué finalidad? Para tener una seguridad que Dios va a manifestar su poder y toda su gloria en los creyentes. Cuando uno viene y lee esta carta puede decir, wow, el poder que obró en Cristo va a obrar en mí. Ese poder que operó para resucitar a Cristo, esa fuerza que lo levantó de entre los muertos, ¿ese mismo poder está operando en mí? Pareciera como que yo no lo estoy viendo. Pero Pablo anima a sus hermanos, anima a todos aquellos que vienen a esta carta para que confíen en Cristo, para que confíen en Dios, para que confíen en ese poder que Dios ya les ha dado, para tener esa seguridad que Dios va a culminar su obra. Y explícitamente, de manera clara, directa y detallada, sin dejar un lugar a duda, Pablo está mostrando el poder de Dios en la obra de redención que solo Cristo Jesús llevó a cabo. Solamente Cristo pudo llevar a cabo esta obra. Solamente Dios lo pudo hacer. Pablo está mostrando que el poder de Dios en la obra de redención fue en la vida de Jesús. En la resurrección, Dios muestra el poder de sus fuerzas. Dios muestra que a través de la resurrección de Cristo, que no fue algo normal, fue el Santo Hijo de Dios que fue entregado y clavado en una cruz a causa de tus pecados. Cristo llevó tus pecados a la cruz, no solo los pecados de los efesios, sino que llevó tu propio pecado en la cruz. Cristo Jesús llevó adelante esa obra de redención.
el Santo Hijo de Dios, fue entregado, fue clavado en la cruz por aquellos que habían y han de creer en Él. Dios lo prometió en las Escrituras. Escrito estaba, ¿qué cosa? Que el Cristo fuere y muriera en una cruz y que Él resucitara al tercer día. Pregunta, ¿Dios cumplió su promesa? Dios cumplió su promesa de que por medio de Cristo los que confían en Él, tanto los efesios como ustedes, hermanos, ahora ese mismo poder es el que opera en sus corazones. Es el Espíritu de Dios. Y esta es una buena noticia. Es una buena noticia, ¿por qué? Porque Dios es digno de confianza. Por eso el Evangelio, ¿qué es? Es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, no solamente para salvación, sino para mantener a su pueblo. Para que su pueblo confíe en esta gran obra y en esta gran resurrección que obró en Cristo. Cristo, en su resurrección, obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y no solo eso, sino que se ha sentado en lugares celestiales. Él tomó su trono, Él está gobernando sobre todo principado, sobre toda potestad en los lugares celestiales. Él tiene el dominio de todo y tiene toda autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Cristo, solo Cristo tiene todo el dominio y toda autoridad. Él es soberano. Él es quien gobierna, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y esto es asombroso. Es asombroso porque en el versículo 22 dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No solo nuestro gran Dios y Salvador está gobernando desde los cielos, sino que Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien dirige su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia y la iglesia está sujeta a Él. Esta imagen que Pablo está mostrando a los efesios, como también nos muestra a nosotros, es que Él está dirigiendo, va formando a su iglesia, como también nos muestra que Él tiene todo el dominio y el poder y Él es quien llena todo. Es ese poder glorioso que hoy la iglesia puede ser parte. Y es Cristo quien la gobierna, es Cristo quien la dirige, es Cristo quien la cuida. Ahora podemos ver también que Pablo habla de una comunidad de creyentes. Pablo está hablando de una comunidad de creyentes que viven su fe en amor. No está hablando de llaneros solitarios, sino que habla de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde cada uno es un miembro y donde todos oran los unos por los otros para tener un mejor conocimiento de quién es Dios, ese Dios soberano que gobierna todo el universo. Podemos ver que el propósito por el cual Pablo ora por sus hermanos es para que ellos conozcan a este Dios. Ellos necesitaban crecer en el conocimiento de Dios. Por eso Pablo ora a Dios, primero con acción de gracias, segundo con un objetivo en mente, de que ellos entiendan y sepan quién es ese Dios soberano. Hermanos, nosotros también necesitamos orar los unos por los otros para conocer y entender lo que ya tenemos en Cristo.
Lo necesitamos. Pablo no es que dijo, bueno, en otro momento oro. Capaz que ellos se dan cuenta de que tienen que conocer más a Dios. Él tuvo la determinación de orar por sus hermanos para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos orar los unos por los otros para conocer y entender lo que ya tenemos en Cristo. Hermanos y hermanas, si ustedes han creído en Cristo, son parte de la familia de Dios. Tienen un mismo Padre y pertenecen a una misma familia. Ahora, esta verdad nos debe llevar a la acción. No es simplemente tener una teoría, no es simplemente tener, bueno, conozco ese gran poder de Dios, ahí lo dice en la Escritura, pero ¿a qué nos debe llevar? ¿O qué nos debe motivar? ¿Cuál es la intención de Pablo en la oración? Primero, vayamos a Dios, hermanos y hermanas, con acción de gracias en nuestras oraciones por todos los santos. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Por esa obra gloriosa que Dios está operando en cada uno de nuestros hermanos, si ves a tu hermano en una debilidad, orá. Que no sea simplemente primero la queja, o por qué mi hermano no está haciendo lo que yo estoy haciendo. Nosotros entendemos que Dios va dando el crecimiento a cada uno de sus hijos. Debes orar por tu hermano si está en debilidad para que Dios le dé un mayor conocimiento de la realidad. Esa realidad espiritual que ya tiene en Cristo. Anímalo como lo hacía Pablo. Anima a tu hermano, hacele saber que vos estás orando por él o por ella. Anímalo, que no sean simplemente quejas. Esto nos debe motivar a orar los unos por los otros con esto en mente, con acción de gracias. Este es un antídoto para la queja de los unos a los otros, la acción de gracias por los hermanos. Pablo oraba por sus hermanos y con el objetivo que él lo hacía, es digno de imitar también. Ahora también nosotros podemos ser confortados. Quizás alguno puede estar medio débil y cuando un hermano viene y dice, che, ¿sabés que estoy orando por vos? Y eso como que, ¿en serio? Y eso es una realidad, hermanos, que podamos practicar eso. ¿Para qué? Para que eso nos dé un mayor conocimiento de nuestro Dios. El hecho de que un hermano te diga que está orando por vos es algo confortante. Recordá a tu hermano en cada una de tus oraciones para que la fe y el amor pueda reinar en medio de nosotros. Segundo, hermano, hermana, tu oración debe ser específica. ¿Cómo oramos los unos por los otros? Bueno, en el texto está implícito. Debes orar por tu hermano para que Dios le dé un mayor conocimiento y entendimiento de quién es Él y lo que Él ya les ha dado a su iglesia, es decir, a vos y a tu hermano en la fe, como lo dice en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y escuchen, y de pedir, miren lo que está pidiendo nuevamente Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Debemos ser específicos en nuestras oraciones, que mi hermano, mi hermana, tenga un mayor conocimiento de Dios, para que pueda andar como es digno de un creyente. Pero también para todos aquellos que no han creído en Jesús. Esta también es una invitación. Si todavía no está puesta su confianza en Cristo, niño, joven, adulto, esta es una invitación para que vengas a Cristo y ores y ruegues por tu vida, suplicándole a Él que Él pueda revelarse a tu vida por medio de su obra. Por esa obra que Cristo ya hizo al resucitar de entre los muertos, ese mismo poder que se ha manifestado en tu vida. Solamente Dios puede hacerlo. Si no estás en Cristo, también podés orar, rogando y suplicando que Dios tenga misericordia de tu vida. Si no, ya hay un lugar destinado en la eternidad, y ese lugar es el infierno, donde vas a estar separado de la presencia de Dios, separado de disfrutar de esa gloria venidera que ya los creyentes tienen en Cristo y que van a ser parte. Van a disfrutar plenamente cuando ya estén junto a Cristo en su gloria. Por eso podés venir a Él en arrepentimiento y fe, y Él oirá tu oración. Jesús dijo: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, podés pedirle a Él que tenga misericordia. Hermano y hermana, si orar es abrir el corazón a Dios, como lo decía John Bunyan, seamos sinceros delante de Dios. Pidámosles a Dios que nos dé un mejor conocimiento de Él, para que disfrutemos de la oración. Debemos de disfrutar de orar a nuestro Dios. Nosotros hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo de que podemos disfrutar de leer las Escrituras, y eso es hermoso. Cuando Dios se revela a nuestras vidas por medio de su Espíritu, o mejor dicho, nos ilumina por medio de su palabra, ¿cómo disfrutamos el entender que Dios ha hecho una obra gloriosa en Cristo a mi favor? Disfrutemos también de poder tener una relación estrecha con Él por medio de la oración. Orar es disfrutar de la presencia de Dios. Y por medio de ello también nosotros podemos tener un conocimiento más profundo de quién es nuestro Dios. Y eso después se va a evidenciar en nuestra vida de fe y en el amor que tenemos los unos por los otros. Hermano, ruego a Dios que seamos movidos por el Espíritu de nuestro Dios a la oración, por lo que Cristo ya ha hecho por cada uno de nosotros. Jesús continuamente oraba, no cesaba de orar por los suyos. Pablo oraba por sus hermanos y no cesaba de dar gracias por sus hermanos. Que en esta semana, hermano y hermana, podamos orar los unos por los otros, con acciones de gracias, y para que tengamos un conocimiento más profundo de Dios. Y el único que puede hacer eso es nuestro bendito Dios y Salvador, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.